¿Están siendo anotados? A ver, sigamos acá. Ahora, según la clase, aunque no hemos hecho, a ver si hemos hecho, sí hemos hecho clase, claro. Según la clase anterior, ¿qué electrolitos son importantes para el electrocardiograma? El calcio, el sodio. ¿No? Claro, ¿no? Calcio, sodio, ¿qué El más? potasio. Magnesio. Potasio, magnesio, ¿no? Claro que sí, ¿no? Muy bien. Y aquí, por ejemplo, vemos, en este caso, una señal del electrocardiograma, ¿no? Que las cuales tienen 4 fases, ¿no? La fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4, ¿cierto? Hay que tener bien claro de que en el caso de arritmias cardíacas era porque se había alterado una característica del corazón. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Cuando disminuía la fuerza del corazón, ¿cómo se llamaba esa propiedad? ¿Se acuerdan? Insuficiencia cardíaca. No. Hablamos de las características del corazón. Una de ellas es inotropa, o inótropa, o inotrópica. ¿Se acuerdan? Y tenía que ver con la fuerza del corazón. ¿Qué pasaba cuando se cambiaba el ritmo cardíaco? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué se había alterado? ¿Qué propiedad del corazón? Inotrópica positiva. ¿No? La inotrópica tiene que ver con la fuerza del latido cardíaco. ¿Cuál de las características que hemos visto en la clase anterior? ¿Cronotopía? Cronotropía. Su mismo nombre, cronos, ¿no? Tiempo. Cronotropa, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Quién respondió? Disculpe. Angie Cruces. Angie Cruz. Muy bien, Angie. Claro que sí, Angie veo que ha repasado, ha mirado rápidamente su diapositiva, ¿no? Y está bien, porque eso es lo que hay que engarzar estos conocimientos, ¿no? Entonces, ¿qué propiedad se ha alterado en el corazón? La propiedad cronótropa. ¿Sí? Muy bien. Como bien vimos, las taquiarritmas, taquigrafía, taqui es rápido, prefijo de rápido. En este caso, taquiarritmia es una arritmia rápida. Es aquella en la que los latidos por minuto son mayores a 100, ¿cierto? Y las bradiarritmias, o sea, hay ritmos rápidos, que son mucho más rápidos, y hay ritmos más lentos, que puede ser una bradiarritmia, ¿cierto? En el que la frecuencia cardíaca va a ser menor a 60 latidos por minuto. Ahora, vamos a ver un videito antes de repente ver esta fase, ¿les parece? ¿Qué les parece? Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Paso después vamos a explicar, ¿sí? Patito, por favor.
Por favor. Primero vamos a ver este. Voy a compartir. Un ratito, por favor. Ahí va. Un ratito, por favor. El sistema de conducción cardíaca consiste en los siguientes componentes. El nodo sinusal o sinoauricular se encuentra en la aurícula derecha cerca de la entrada de la vena cava superior. Este es el marcapasos natural del corazón. Inicia todos los latidos del corazón y determina el ritmo cardíaco. Los impulsos eléctricos del nodo sinoauricular se dispersan por todas las aurículas y las estimulan para que se contraigan. El nodo auriculoventricular se encuentra al otro lado de la aurícula derecha, cerca de la válvula auriculoventricular. El nodo auriculoventricular sirve como una puerta eléctrica a los ventrículos. Este retarda el paso de los impulsos eléctricos a los ventrículos. Este retraso es para asegurar que las aurículas hayan expulsado toda la sangre a los ventrículos antes de que los ventrículos se contraigan. El nodo auriculoventricular recibe señales del nodo sinoauricular y las pasa al haz de His. Este haz entonces se divide en la rama derecha y la rama izquierda, las cuales conducen los impulsos hacia el ápice del corazón. Las señales entonces se pasan a las fibras de Purkinje, dirigiéndose hacia arriba y se dispersan por el miocardio ventricular. Las actividades eléctricas del corazón se pueden grabar en forma de un electrocardiograma, ECG o EKG. El ECG es una grabación compuesta de todos los potenciales de acción producidos por los nodos y las células del miocardio. Cada onda o segmento del ECG corresponde a un acontecimiento del ciclo eléctrico cardíaco. Cuando las aurículas se llenan de sangre, el nodo sinoauricular se dispara. Las señales eléctricas se dispersan por todas las aurículas y causa que se despolaricen. Está representado por la onda P del ECG. La contracción auricular o sístole auricular ocurre más o menos 100 milisegundos después del inicio de la onda P. El segmento PQ representa el tiempo en que las señales viajan del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular. El complejo QRS marca la activación del nodo auriculoventricular y representa la despolarización de los ventrículos. La onda Q corresponde a la despolarización del tabique interventricular. La onda R se produce por la despolarización de la masa principal de los ventrículos. La onda S representa la última etapa de despolarización ventricular en la base del corazón. La repolarización auricular también ocurre en este momento, pero la señal se oculta por el gran tamaño del complejo QRS. El segmento ST refleja la etapa de equilibrio o meseta en los potenciales de acción miocárdicos. En este momento, los ventrículos se contraen y bombean la sangre. La onda T representa la repolarización ventricular justo antes de la relajación ventricular o diástole ventricular. El ciclo se repite con cada latido del corazón. Muy bien, jóvenes. Como han visto, ¿qué le pareció el video para empezar? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no? Cuéntenme. Un poco. Un poco, muy bien.
lo que ocurre acá, como, Sí, algunas como bien, respuestas. como bien dicen en este caso, cada segmento, porque ¿qué sería esto? Sería un gráfico que se marca en el electrocardiograma, ¿cierto? Y que cada punto, o que cada onda y segmento me dice algo del corazón. Es por eso, como bien dijeron ustedes, el electrocardiograma me dice algo de lo que, primero, lo normal, o sea, una onda normal, o un dibujo gráfico normal, y otro gráfico que puede, digamos, estar anómalo. Y de acuerdo al punto donde está anómalo, en este caso, este gráfico, que es parte del electrocardiograma, me puede decir si el corazón en qué punto está fallando, en qué parte está fallando. Como bien decía, ¿no? Acá, ¿no? El segmento PQ, ¿qué representa? Sí, se está compartiendo, ¿no es cierto? El segmento PQ, ¿no es cierto? Representa el Profesor, tiempo. Sí, se está compartiendo lo del video. ¿Sí está bien? sí está bien, es correcto. Lo que quiero que vean acá, la onda P, no sé si se nota, Sí, profesor. ya. En la onda P representa el tiempo en que las señales viajan del nodo sinoauricular, ¿cierto? ¿A dónde? En este caso, al aurículo ventricular, ¿no es cierto? ¿Y qué parte activa? En este caso, la aurícula derecha, ¿no es cierto? ¿Sí? Segmento PQ, ¿no? Dice, en este caso, luego, en este caso, se va activando la aurícula derecha a izquierda. ¿Y por qué? Esto va a pasar este segmento. No así. Entonces, luego viene, en este caso, el segmento en el cual es onda eléctrica a pasar de la aurícula o las aurículas al ventrículo, ¿no? Y esta etapa se llama etapa de despolarización, ¿no es cierto? Y en el que vamos a encontrar el complejo Q, R y S, ¿no? ¿Qué significa? Que este segmento, este pico principal, ¿no es cierto?, del electrocardiograma, ¿qué me está indicando? Me está indicando la despolarización de quién? Desde las aurículas hacia los ventrículos, ¿cierto? Ahora, la onda Q, dice, corresponde a la despolarización, y hasta por partes, del tabique interventricular. Este tabique, que está en el medio de los ventrículos, exactamente, ¿qué me indica? La despolarización de quién? De los ventrículos, ¿no? Es como una línea, ¿no? ¿Qué más? La onda Q, ¿no es cierto? No es esa, la onda Q ya está. La onda R se produce por la despolarización, la R, la punta, ¿no?, de la masa principal de ambos ventrículos. Recordemos en la clase de anatomía que los ventrículos eran bastante musculosos, ¿no? Pues, pero recuerden que ahí estaba lleno de una gran cantidad, ¿no es cierto?, de microfibras, ¿no es cierto? O las fibras de Purkinje, ¿no? No sé si se acordarán, no sé si se acordarán su clase de anatomía, ¿no? Y esos son los que conducían el estímulo eléctrico, ¿para qué? Para que el corazón dé esa fuerza de bombeo. Entonces queda claro que la onda P tiene que ver mucho con qué, con las aurículas, ¿no? Hasta la PQ, ¿no? La QRS tiene que ver con la despolarización de los ventrículos, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué más?
Y la onda S dice, representa la última etapa, ¿cierto? De la despolarización ventricular. R y S es el medio, uno de los principales. Se indica la polarización en exceso de lo del corazón. La despolarización se trata de repolarización o intencionalmente activar el movimiento de la señal. No es la transformación. Profesor, se le está escuchando entrecortado. Voy a aprender mi clínica, por favor, puede enviar, me puede remitir el enlace Sí, de profesor. Teams, por favor. Sí, Muchas gracias. profesor, ahora le envío. Gracias. Le acabo de enviar. Por favor, solicito un proceso de 7 minutos para iniciar la clase. Oh, 7:57, por favor. profesor, no sé si en internet, pero creo que el audio se escucha muy robótico o te cortaba. Sí, está bien. Por favor, 7 minutos. 7 minutos sin eso nada más. Sí, está Voy a bien, iniciar el profesor. programa. Gracias. ¿Se me escucha? Ahora sí se me escucha bien o muy entrecortado. Se le escucha bien ahora, Ahora sí profesor. se le escucha. Perfecto. Muy bien. Ahora, un favor. De acá a los 7 minutos voy a tener que ingresar en este caso a la clase, pero un favor. Como voy a tomar la foto de la clase para reportar a la sesión de docentes, todos por favor tienen que tener el fondo de pantalla de científica que les han brindado también en otros cursos, entiendo yo. Por favor, para tomar la foto. ¿Sí? Profesor, Sí tienen ¿cuál el es la fondo, ¿no foto? es cierto? No tengo yo el Es fondo. el mismo que yo ¿Cómo tengo. conseguí? Profesor, Es el ese en mismo el fondo fondo, es creo el que mismo solamente fondo. es para docentes. No, nos han dicho a Pero todos me los han profesores, mencionado todos. para alumnos, porque en otros cursos no nos han mencionado. Bueno, en mi caso. Por ejemplo, sino que hoy estoy viendo el reporte de profesores y estoy notando que todos están teniendo esa foto como le dijo, con el Profesor, fondo de en todo pantalla. caso nos puede dar la foto para poder descargarlo y subirlo. Sí, Ya, profesor, de repente correcto. me la puede enviar y se la reenvío. Perfecto. Ya, está bien. Yo ahorita lo voy a... Ya estaba en ese, ya te envié ya. Gracias. Listo, profesor, ya les acabo de enviar también a mis compañeros. Muchas gracias. 8 en punto, por favor. Estamos ingresando. Gracias.
a ustedes no se nota. Ya está. A ver. Bien. Según digamos, el video anterior, teníamos en cuenta que los picos o el intervalo PQRST, ¿cierto? Eran puntos en los cuales el corazón tenía la despolarización y polarización, ¿no? O repolarización en este caso. ¿De acuerdo? Bien, voy a marcar un poquito más acá mi pantalla. Y cuadrando. ¿No? ¿Se nota esa parte amarilla? Bien, Sí, profesor. muy bien. Sí se nota mi... A ver, vamos a ver. Ya vamos a ampliar. Un puntero. A ver, sí se nota, ¿no? El puntero láser, ¿no se nota? No se nota, ¿no? ¿No logra verse el puntero láser? Profesor, creo que primero No, debe profesor. presentar y luego recién pone el puntero láser. No, sí. O sea, lo que pasa es que en mi computadora sí lo veo, pero veo que en su computadora ustedes no se nota. El puntero láser creo que solo sale en PPTs, profesor, no sale en PowerPoint. A ver, vamos a ver. Ya está. Entonces vamos a ver, voy a compartir como pantalla. Ya, muy bien. Ahora voy a poner. Veo que no cambia, ¿eh? Ya puse otra diapositiva. Ya, ahora sí cambia. Sí se nota en este caso el puntero de la computadora, ¿no es cierto? ¿Puedo ampliar un poquito más? Y voy a poner acá en medio, ¿sí? ¿Se nota? ¿Eh? Sí, profesor. Ya. Hasta el medio, ¿eh? Sí. Según el puntero, estoy comenzando. Este es un pico, en este caso, del electrocardiograma. Y vamos a tener que relacionar cada punto en la fase de despolarización y repolarización, o fase 1, o fase 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? En la fase 1, ¿es cierto? En la que, digamos, no pasa nada, ¿qué va a ocurrir? Miren, si ustedes observan, en el lado izquierdo, 0 milivoltios y menos 85 milivoltios. Pregunto, para que se vuelva este voltaje de menos negativo a 0, ¿qué tiene que pasar? ¿Tendría que ingresar más iones positivos o más iones negativos? Positivos. Positivos, ¿no? Para que pase para través de la membrana, ¿no? ¿Para qué? Para que haya una despolarización, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué ingresa como ion positivo?
sodio, ¿no es cierto? Sodio. ¿Ve? En la fase 0 hay un ingreso de sodio que va a llegar hasta un punto por encima de los 0 milivoltios, ese positivo. ¿Y qué ocurre? Llega a la fase 1. ¿Sí? Llega a la fase 1. ¿Y qué ocurre, no? En la fase 1, ¿es cierto? ¿Qué pasa? Se va a conformar como una meseta, ¿no? Fíjense ustedes, entre la fase 1 y la fase 2 se vuelve una meseta, es decir, ya no sigue ingresando tanto sodio, ya deja de ingresar sodio, sino que de lo que había sodio internamente, ¿ahora qué pasa? Sale sodio, sale potasio, ¿cierto? Sale potasio, y conforme se va repolarizando, ¿no? Entre la fase 1 y la fase 2 de la célula cardíaca va ingresando ¿qué cosa? Ion sodio y ion calcio. Claro está, calcio ingresa a través de los canales de calcio tipo L, ¿no? Entra sodio y entra calcio, ¿no? En este caso sigue siendo positivo, ¿no? Pero a partir de la fase 2 empieza una cascada, miren, observen, de nuevamente repolarización, ¿no es cierto? O despolarización, perdón. ¿Para qué? Para que nuevamente llegue a su potencial de reposo, es decir, que se haga más negativo. Como tiene concentraciones de sodio y calcio internamente, pues yo tengo que hacer que nuevamente esta membrana se despolarice, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene que hacer? Lo que tengo que hacer es sacar iones, ¿qué? Iones positivos. En este caso, ¿qué va a salir? Va a salir iones potasio, ¿correcto? Iones potasio. Tanto en la fase 3 como en la fase 4. ¿Y qué pasa? En la fase 4, como bien vemos, empieza nuevamente, ¿qué cosa? Y estaría listo, ¿no es cierto? Estaría listo para que ingrese nuevamente a la fase 0. ¿Y cómo es eso? Ingresa quizás en la fase de reposo, ingresa calcio, lo cual estabiliza la salida de potasio, ¿sí? Y nuevamente, cuando esté en la fase 0, nuevamente ingresa sodio hasta la fase 1, se despolariza, ¿no es cierto? Hasta por encima de 0 milivoltios, luego hay un pico nuevamente, ¿no? Como que se hace más negativo, ¿por qué? Porque sale potasio, pero esa salida de potasio, o de iones de potasio, perdón, hace que ingrese iones sodio, iones calcio, que por cierto van a ayudar a qué cosa? A la contracción cardíaca, ¿sí? O sea, esto sería, ¿qué cosa? La preparación de qué cosa? De la sístole, ¿no? O de preparación en este caso de la contracción cardíaca, ¿no es cierto? Y esa sería, entre la fase 3 y 4, ¿qué sería? La fase de reposo, ¿no es cierto? La fase 0 y 1 y hasta 2, ¿qué sería? La fase de contracción del corazón. Mientras que la fase 3 y 4, ¿qué sería? La fase de reposo del corazón, ¿cierto? Acá está en reposo, se hace más positivo, entre potasio, sodio y calcio, ¿qué pasa? En este caso, se va a formar o se va a producir, ¿qué cosa? La contracción, ¿cierto? Porque está ingresando calcio. Recordemos que el calcio es importante ¿para qué? Para activar la actina y la miosina. ¿Se acuerdan de la última clase? ¿Qué pasa? En esta etapa 3 y 4, ¿qué ocurre? Nuevamente se despolariza la membrana, es decir, se vuelve más negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a salir iones potasio, ¿no? Potasio acá, y se estabiliza esa salida de potasio con el ingreso de ¿qué? De calcio. Y ahí ya se estaría en la etapa 0 nuevamente, ¿no? Para que ingrese nuevamente el sol. ¿Sí?
Entonces, vuelvo a repetir. Como ustedes verán, el movimiento eléctrico del corazón que tiene que ver, en resumen, ¿no?, con la contracción y la relajación del corazón, no es más que la dinámica de ¿qué? De básicamente 3 iones, ¿cierto? O hasta 4, perdón. El sodio, 3 en realidad, perdón. Sodio, potasio y calcio. Esos 3 iones de ¿cierto? ¿No? Básicamente el sodio, ¿en qué está inmerso? En la fase para hacerlo más positivo en la membrana y para que luego ingrese, ¿qué cosa? El calcio, ¿no? ¿Sí? El calcio. Ese calcio que va a ayudar a la contracción. Entonces, toda la etapa, la fase 0, 1 y 2, ¿para qué sirve? Para la contracción. La fase 3 que marca el ingreso de ¿qué? De potasio, o perdón, la salida de potasio, la fase 3, la salida de potasio, sería la fase de reposo. ¿Y cuándo termina? Cuando ingresa un poquito más o ingresa calcio. Y entraríamos a la fase 4, listo para nuevamente retomar la fase 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿O muy difícil? Por favor, díganme, por favor, si no se entendió esa explicación. Se entendió, Esa es la profesor. explicación. Se entendió, perfecto. Eso tiene que ver con los picos, ¿no?, indirectamente, que se transpone en el electrocardiograma. Como hemos visto en el video anterior, en el caso del electrocardiograma, vamos a observar que si los picos o la onda PQRST están más alargadas en una zona, más achatada en otra, obviamente eso tiene que ver con un fenómeno de taquicardia o bradicardia, pues eso nos va a decir también en qué punto el corazón o en qué parte el corazón está afectado o qué parte de la función está afectada. En ese sentido, en el caso de una arritmia cardíaca, ¿qué característica del corazón está afectada, dijimos? La cronotropía. La cronotropía, ¿no? En cambio, en la insuficiencia cardíaca, cuando disminuye la fuerza del corazón, ¿qué está afectado? ¿Cómo se llama esa característica? Inotropismo. La inotropismo. Inotropismo. ¿Qué claridad con esto? Y ahora, profe, ¿por qué tanta vuelta en esto? Porque en estos puntos es donde actúan los fármacos. En cada punto que estamos definiendo va a ingresar o va a actuar cada fármaco. Y ahora, no hay una receta para cada paciente cuando tiene una arritmia cardíaca. ¿Por qué? Porque cada persona responde distinto a los fármacos que se le dan. Por eso es que cada cierto tiempo el cardiólogo, para, digamos, encontrar la combinación exacta en una persona que sufre de arritmia cardíaca, no es tan fácil. Tiene que ser primero, ver en qué parte está afectado de su ritmo cardíaco. Segundo, qué otros factores pueden estar afectando al corazón, que puede ser una baja eyección, un problema vascular, problema renal, hipertensión, ¿cierto? O un problema de angina de pecho, ¿no? O un trombo, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, al final no es que exista, así como por ejemplo tienes una infección, te da un antibiótico, si es de vías respiratorias, te da algo para la infección de vías respiratorias. En el corazón es distinto. En el corazón, como verán, esa pérdida de ritmo va a verse dónde, en qué punto de estas fases el corazón puede verse afectado. Y de acuerdo a esas fases vamos a ver en qué punto, qué área del corazón se encuentra el problema, ¿no? Y a partir de ello voy a tener, el médico, el cardiólogo, para ser más exacto, va a tener que prescribir un medicamento que en cierta forma balancee el problema. Y muchas veces no solamente prescribe un medicamento, prescribe entre 1, 2 o 3 medicamentos.
Y ustedes van a ver las recetas cuando vayan al hospital, van a ver que en pacientes que tienen problemas cardiovasculares van a tener por lo menos entre 2 o 3 fármacos, como mínimo, solo para el corazón. ¿Me dejo entender? Vamos, sigamos. Bueno. En ese sentido, las arritmias cardíacas, en el caso de la bradicardia, ¿no es cierto? Los signos, ¿no es cierto? Y síntomas relacionados son, por ejemplo, en la bradicardia, como no está llegando de manera adecuada sangre, pues va a haber mareos, desmayos. En el caso de también fatiga crónica por la falta de energía, recordemos que su compañera contestó, ¿qué pasa cuando no llega oxígeno de manera adecuada a los órganos? No va a haber formación de energía, ¿no? Que se traduce en bioquímica por ATP, ¿no es cierto? Va a haber dificultad para respirar, ¿está? Y otro es el dolor al pecho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dolor en el pecho? ¿Quién me dice? ¿Por qué dolor en el pecho? Es por la contracción de calcio que entra en las arterias, en el ventrículo, lo que hace que se contraiga. No, lo que pasa es que el dolor de pecho es un aviso de que no está irrigando, no está llegando oxígeno de manera adecuada al corazón. Es como si tuviera un calambre el corazón. ¿Cierto? Es eso. En cambio, en la taquicardia, como es tan rápido el bombeo, va a haber dificultad para respirar, va a haber mareo y hasta desmayos también, ¿cierto? Debilidad repentina y palpitaciones. Bueno, palpitaciones de hecho, ¿no? Porque el corazón empieza a bombear más rápido, ¿no? Siendo esto así, viene un mecanismo, una clasificación de mecanismo de acción, según Baum-Williams, ¿no? ¿Correcto? Y ahí teníamos que ver, en este caso, en qué punto actuaban cada uno de estos fármacos, ¿no? Y como verán, existen 4 grupos de fármacos que son denominados antiarrítmicos, fíjense ustedes. Voy a ampliar la imagen. Y estos 4 grupos de fármacos que tenemos en estos puntos es grupo 1, aquellos que actúan sobre los canales rápidos del sodio. ¿Sí? Y eso hemos visto cuáles, aquellos que actúan en dónde, en la fase 0, ¿recuerdan? ¿Sí? El grupo 2, ¿cierto? Que son también llamados antagonistas de los receptores beta-1 adrenérgicos, el grupo de fármacos, ¿dónde actúan? Reducen la entrada de calcio, ¿cierto? En la fase 4. ¿Se acuerdan? En la última etapa, cuando entraba calcio para detener, ¿qué cosa? La salida de potasio. Bueno, ahí, en este grupo 2, quienes actuaban o quienes entraban era reduce la entrada de calcio, en la fase 4. El grupo 3, también llamado bloqueadores de los canales de potasio, ¿cierto? ¿Qué hacen? Estos canales, bloqueadores de canales de calcio, que, lo que hacen es bloquear la salida de potasio, pero en la fase 3, ¿cierto? En la fase 3. Y el grupo 4, que actúan sobre los canales lentos de calcio, en este caso, bloquea la entrada de calcio, ¿cierto? Pero en la fase 2, ¿se acuerdan? En la fase en la que se hacía la contracción muscular, o la contracción cardíaca en este caso. Y bien, como ven, de la clase 1, 1A, 1B y 1C, tenemos los bloqueadores de los canales de calcio, de sodio, perdón. Bloqueadores de los canales de sodio, que actúan sobre la fase 0. Y en este caso,
¿Qué pasaría cuando bloquean la entrada de sodio en la fase 0? ¿Qué cree que puede pasar? A ver, pensemos. ¿Qué pasa si el corazón no se vuelve positivo, no está en la fase más baja negativa? ¿Qué ocurre si no entra el sodio? Va a No demorar habría... qué cosa? Despolarización, ¿no es cierto? Sí. Y no iniciaría, ¿no? Quizás eso sea para retrasar un poco el inicio de la fase 0, ¿no? En cambio, aquellos antagonistas que actúan sobre los receptores beta adrenérgicos, antagonistas beta, y en este caso son llamados beta bloqueadores, como el propranolol, el metoprolol, el esmolol, ¿cierto? Actúan en la fase o en los canales de potasio, pero en la fase, no, perdón, actúan en la fase 4, perdón, canales de calcio, ¿sí? Los beta 1 adrenérgicos en la fase. ¿Se acuerdan que cuando salía el potasio en la fase 3, para que detenga esa salida de potasio en la fase 3, ¿qué tenía que salir? ¿O qué tenía que entrar, perdón? Calcio, ¿no? Para detener la fase 3, pasa a la fase 4 y esa estaría lista para entrar a la fase 0 nuevamente, al ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En esa fase 4, que vendría a ser propranolol, metoprolol, ¿qué pasaría si no se da esa fase? Se alargaría, ¿no es cierto? La fase 3, ¿no? Se alargaría, ¿no? Y rápidamente se alargaría la fase 3, no se haría la fase 4 de reposo y demoraríamos el latido, ¿no? Eso quizás se puede ayudar cuando hay un problema en la fase de relajación, ¿no? En los canales de calcio, perdón, canales de potasio, los grupos 3, el grupo 3 que son amiodarona, sotalol, ibutilide y dofetilide, en realidad en el Perú, solo, al menos lo que he visto en las clínicas, en este caso en el Petitorio Nacional y también en los grupos de precios que saca Digemi, he visto la amiodarona y el sotalol, ¿no? Entonces, estos dos, que son bloqueadores de canales de potasio, ¿cierto?, actúan en la fase 3, es decir, en la fase de relajación, ¿cierto?, del corazón. En cambio, el grupo 4, que son verapamil y diltiazem, actúan sobre la entrada de calcio, pero en la fase 2 de todo, en este caso, el latido cardíaco, ¿no? En la fase 2 del latido cardíaco. ¿Y eso qué implicaría? Implicaría que no se daría rápidamente, en este caso, la contracción cardiovascular, ¿no? De repente hay una alteración de esa zona o en esa etapa y estos fármacos, como el verapamil y el diltiazem, entrarían a tallar, ¿no? Y ahí un poco va a venir parte del cuestionario, ¿no? ¿En qué caso se usa el verapamil y el diltiazem, ¿no? ¿En qué caso se usa el propanolol, ¿no? He explicado esto, ¿no? Y ahí tienen que relacionar esa información, ¿no? Y como vimos, ¿no?, dentro de las arritmias cardíacas, lo de la clase 1, ¿qué hacen? Impiden la despolarización o fase 0 de la célula cardíaca. La clase 4 impiden el ingreso de calcio y por lo tanto la contracción del mismo de la célula cardíaca. La clase 3, antiarrítmico, impide la salida de potasio, ¿cierto?, para que se despolarice la célula cardíaca, y la clase 2 actúa sobre el ingreso de calcio, ¿no?, para que evite la salida de potasio y a la vez esté a punto para iniciar la fase 0. ¿Sí? Por eso, vuelvo a decir, ¿no?,
en cada parte del latido del corazón, estos fármacos o esta clasificación de fármacos antiarrítmicos van a actuar, ¿no? Algo así como, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos los diuréticos? Cada fármaco, ¿es cierto?, actuaba en un determinado punto de quién. ¿De quién? De la unidad, ¿Entiendo? en este caso, claro, en la unidad del riñón, ¿no? Una nefrona, ¿no? Una nefrona que estaba unida a una cápsula, luego al túbulo contorneado proximal, luego viene el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y luego el tubo colector, ¿se acuerdan? Y cada uno de ellos era especializado en cuanto a lo que es, digamos, la reabsorción de ciertos iones, ¿no? Es cierto, ¿no? Igual, acá los fármacos que hemos visto, cada uno de ellos tiene, en este caso, una acción sobre determinado punto en los cuales el corazón pasa por la fase de contracción y relajación, ¿no? Que daría pie a la sístole, ¿no? Muy bien. No sé si te entendió, disculpen, dígame con confianza, profe, no sabe qué, esto para mí es muy, muy bravo. Otra explicadita. Muy bravo, profesor. No hay problema, no hay problema. ¿Puedo explicar? ¿Sí? Sí. Muy bien. Dime, Lamberto, te escuchamos. No, profesor, solo me gustaría que explique respecto al mecanismo de arritmia cardíaca, sí. Claro, muy bien. Lo que pasa es que, como dijimos, la arritmia cardíaca, recordemos, verdad, por cierto, ¿qué hora son? Un ratito, quiero ver la hora. Son las 8:30. A las 9 tenemos que haber concluido la clase, ¿ya? Pero vamos, estamos bien ahora, estamos bien en tiempo. Profe, ¿cómo se da la arritmia cardíaca? A ver, la arritmia cardíaca se puede ver, por ejemplo, por un infarto al miocardio. Ustedes saben que un infarto al miocardio no es más que cuando una arteria, una vena, se obstruye con un trombo, por ejemplo, y esta, como no hace llegar sangre a una parte del tejido del corazón, esta parte del tejido del corazón muere. Y al morir, podría dejar una zona o parte del funcionamiento del corazón, digamos, dañado o que ya no se dé, ¿no? Entonces, a partir de esa explicación, podemos decir que ya el latido del corazón ya no es normal, presenta una anomalía, y esa anomalía se va a dar o se va a ver reflejado en la producción o la conducción eléctrica del corazón. Y en ese sentido, si es que no hay una conducción correcta, normal del corazón, puede darse un latido anormal. Y ahí es donde está la figura, ¿no? Dentro del latido anormal, el latido puede verse o más lento o más rápido, como medio de compensación, ¿no? Ahora, lo normal, lo que estoy explicando en la mano derecha, digamos, de la diapositiva, es lo normal que ocurre entre la ingreso y salida de iones para que se contraiga o se relaje el corazón. ¿Estamos? Y dijimos que entre la fase de contracción, o de reposo, perdón, reposo, contracción y relajación, el corazón va a tener 4 fases, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Así estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien.
En ese sentido, ¿correcto? Vamos a entender que cuando una persona tiene una arritmia cardíaca, cualquiera de estas 4 fases puede estar alterada, ¿correcto? Y para compensar, en este caso, estas fases, ya sea a nivel de la fase 0, 1 y 2, que es contracción, y la fase 3 y 4, que es la relajación, ¿correcto? Pues el corazón, digamos, tiene que haber una forma de compensación, ¿no? Ya sea latiendo más rápido o ya sea latiendo más lento. Claro está que eso a la larga, si late más rápido y con más fuerza, lo que puede producir es una cardiomegalia. Y en el otro caso, cuando late más lento, como vieron, ¿no? La sintomatología, mareo, debilidad y todo eso, no es normal. Entonces, si una de estas 4 fases está alterada, ¿qué tendría que hacer? Dar algún fármaco que produzca ¿qué cosa? La normalidad de esta fase, o que actúa en una fase determinada para que restaure esa normalidad. ¿Estamos? Que quede claro que esta clase no es para cardiólogos, es para entender cómo actúan, en este caso, los fármacos y por qué, ¿no? Vuelvo a decir, si el problema de repente está en la fase 0, o en la fase 1, en la fase 2, así, ¿no? Hasta la 4, pues el cardiólogo tendría que ver qué fármaco que actúe en determinada fase o que impida la entrada o salida de algún ion va a compensar y va a nivelar o normalizar la arritmia cardíaca. ¿Estamos? Es decir, va a restaurar, ¿qué cosa? El cronotropismo del corazón. ¿Estamos de acuerdo? Y muy bien. Vuelvo a decir, en la fase 0, que es la fase de despolarización de la célula cardíaca, digamos, el voltaje que se encuentra en la membrana está de 85 milivoltios, tiene que hacerse positivo. Eso quiere decir que al interior de la membrana o al interior de la célula tiene que ingresar algún ion que sea positivo, que vuelva a ser más por encima de 0, ¿no? Porque de menos 85, para que sea positivo, tiene que ingresar más que iones de carga positiva. En este caso, lo que va a ingresar, ¿qué cosa va a ser? Sodio. Y esta se llama la fase 0, en la cual la membrana se va a despolarizar. Luego, en la fase 1 y en la fase 2, ¿es cierto? Hay como una meseta, ¿no? Como una meseta. Pero en esa meseta, entre la fase 1 y 2, ¿qué va a haber? Va a haber el juego de la salida de potasio y la entrada de ¿qué? La entrada de sodio y de calcio. ¿Sí? Calcio. El calcio ingresa en los canales de calcio tipo L. ¿Ya? Ahora, hasta ahí, ese juego de iones entre sodio, potasio y calcio, pues va a permitir la contracción cardiovascular, el juego de contraerse, ¿no? Para que salga inyectada la sangre a toda la periferia, ¿no? Mientras que la fase 3 y la fase 4, ¿qué pasa con la fase 3 y fase 4? Viene la de relajación, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Sale el potasio de la célula, en este caso cardiovascular, cardíaca, ¿cierto? Y va a salir, en este caso, potasio, hasta que digas, es que ya terminamos de la relajación y ahora ingresa nuevamente calcio. ¿Para qué? Para que termine la fase 4 y esté a punto nuevamente de la fase 0. Es decir, esperar el ingreso de iones sodio para que inicie nuevamente toda la cascada de la contracción y luego de relajación. No sé si me he dejado entender esta vez. Sí se entendió, profesor. Muchas gracias.
Si no, jóvenes, en todo caso yo les sugiero que vean la grabación y de repente por ahí voy a mandar un par de videitos o en este caso videos de YouTube que les apoyen mucho mejor, ¿no? El entendimiento. Pero ojo, muchas veces en los videos de YouTube hay que tener mucho cuidado porque en vez de ayudarte a entender, te enreda más porque entran más elementos. O sea, detrás de esto hay muchísimos más elementos, ¿no? Pero yo lo que quiero es que se entienda cómo es el juego de estos electrolitos. ¿Para qué? Para que se mantenga, en este caso, el corazón latiendo constantemente, ¿correcto? Ese flujo de la conducción eléctrica no es más que este flujo de iones, ¿sí? Muy bien, sigamos. Y eso hemos visto, eso también hemos visto, dónde actúa y en qué fase actúan cada fármaco. ¿Por qué? Porque tengo que bloquear o reducir, en este caso, la entrada de algún ion, ¿sí? Y en cada fase. Ahí está, ¿no? Y aquí entramos ya fuera de los grupos de los fármacos antiarrítmicos, ¿cierto? Lo cual hemos visto. Ya entramos, en este caso, a la farmacología, pero con respecto cardiovascular, ¿no? Tiene que ver con a nivel de los vasos sanguíneos. Y aquí tenemos a uno de los problemas del corazón bien conocido, que no es más que la angina de pecho. Es un tipo de cardiopatía isquémica. ¿Alguien me puede decir qué significa isquemia? ¿Alguien me puede decir qué es isquemia? Con confianza, por favor. Bueno, la isquemia Es cuando hay poca flujo sanguíneo. exacto, exacto, ¿no? Muchas gracias. De verdad, hoy día expone el grupo 5, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, ¿O no? ¿O profesor. es mañana? Porque 40 mañana no va a poder, ¿no? Mañana no va a poder, ¿no es Profesor, cierto? mañana se expone todo lo que es diuréticos. Claro, y el grupo 5 no va a poder el domingo. ¿O cómo es? Claro, el domingo Sí, no el podría domingo. exponer, por eso Claro, expondría hoy día. correcto. ¿Y va a exponer qué cosa es? Triglicéridos, creo. Un artículo científico. No, el hipotrigliceridemia. O sea, fármacos que se usan para disminuir los triglicéridos, ¿no? Pocas palabras. Sí. Ya. Muy bien. Estamos quedándonos cortos con las prácticas, joven. Profesor, les toca el tema de farmacología de hipotrigliceridemiantes. Claro, ajá, claro. O sea, para bajar los triglicéridos, claro está, ¿no? Ya está bien. Está bien, está bien. A ver. Entonces, y bien termina la teoría, entramos a la exposición y de ahí a la última etapa hacemos la parte práctica, por favor, ¿ya? De esta semana. O perdón, del día martes que quedó pendiente, que es práctica. Ahorita voy a decir, ¿ya? Creo que había un tema de exposición, si mal no recuerdo, que tiene que ver con, en este caso, modelos de farmacología experimental. Ahorita lo voy a ver. Si mal no recuerdo, sino que no he dado las indicaciones correctas. Pero bien, sigamos. Vamos a terminar esta clase. Bien, en el caso de la angina, recuerden que la cardiopatía isquémica tiene que ver con una enfermedad cardiovascular, pero que tiene que ver con la llegada adecuada, ¿correcto?, de sangre, ¿no? Isquemia tiene que ver flujo disminuido de sangre, ¿no? Isquemia, ¿sí? No se olviden ese detalle, ¿no? Y en ese caso, al tener una disminución de la llegada de sangre y obviamente de oxígeno y otros nutrientes a los tejidos del corazón, pues se llama angina de pecho, va a producirse ¿qué cosa? Un dolor, ¿no?
en el pecho, como un dolor que se presenta en la zona del miocardio, ¿no? ¿Y por qué? Porque básicamente no recibe un suficiente flujo sanguíneo, ¿cierto? ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, una mala noticia, ¿no? Uy, perdió Perú, ¿no? No clasificó al Mundial. Ah, ¿por qué? Porque como la tensión, el estrés, produce más demanda de oxígeno, como que el corazón se acelera. ¿Por qué? Porque empiezas a liberar, ¿qué cosa? Una serie de este, hormonas o epinefrina, o sea, adrenalina y otras hormonas que tienen que ver con la actividad simpática. Pues, te alteras, inmediatamente el corazón se acelera, pero para que se acelere tiene que haber qué cosa, más irrigación sanguínea. Pero como no está llegando de manera adecuada, inmediatamente te da un dolor, ¿no? Y ese dolor avisa de que en el corazón no está llegando suficiente flujo de sangre, ¿no? Muy bien. En ese sentido, por ejemplo, en la imagen de la mano izquierda, van a observar qué cosa. Voy a disminuir así. ¿Grasa Ya. en las venas? Exacto, ¿no es cierto? Vamos a observar, en este caso, un problema. Aquí, ¿no? Vamos a ver placas, en este caso, ateromáticas, o sea, de grasa, los cuales obstruyen ¿qué cosa? El libre flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Y eso aquí indirectamente, ¿qué produce? Presión ¿sobre dónde? Sobre los vasos sanguíneos. Pregunta, esa presión aumentada en la presión sanguínea del ser humano, ¿dónde se traduce? ¿En el sístole o en el diástole? O sea, ¿dónde verifico que realmente los vasos sanguíneos están siendo afectados y eso se traduce en el aumento de mi presión? ¿En la lectura de la presión sistólica o en la lectura de la presión diastólica? ¿Sistólica? No, recordemos que la sistólica tiene que ver directamente, bueno, en este caso tienen razón. Si estamos hablando de el músculo netamente cardiovascular, aquí en este caso sí sería sistólica, ¿no? Porque está afectando directamente al corazón. Pero si esta placa ateromática estuviera en una vena, arteria fuera del corazón, ¿cierto? La aorta u otras arterias pequeñas, las femorales, por ejemplo, y que están llenas de grasa, ahí estamos hablando de que está afectándose la presión diastólica, ¿no? Porque tiene que ver con la irrigación periférica, fuera del corazón. Por eso, muy bien, muchas gracias por la aclaración. En este caso, vemos que en el corazón hay un cuadradito, ¿observan ustedes? Y que este punto, este cuadradito se observa como que tenemos dos venas, entendería yo, por el color. No, rojas son arterias, perdón, arterias, dos arterias, bueno, una bifurcación de la arteria, y que una de las bifurcaciones, ¿qué pasa? Está llena de placas de grasa o ateromas, y que estas pues impiden el flujo sanguíneo. Y al no llegar el flujo sanguíneo a un punto determinado del corazón, puede ser acá esta zona ventricular, auriculoventricular, ¿no? Pues esa isquemia o esa falta de irrigación sanguínea, ¿qué produce? Produce dolor. Como acá, ¿no? Acá vemos cómo este es un corte lateral, mirado de abajo hacia arriba, llamamos así. Este es un corte longitudinal y este es un corte lateral, ¿no? Transversal de la arteria. Y aquí vemos que no solamente está, ¿qué cosa? La placa ateromática, sino que esta placa ateromática también se junta ¿con quién? ¿Con quién jala? Con trombos. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando hay una herida o un problema en los vasos sanguíneos, inmediatamente ¿qué se va a activar? Se va a activar la cascada de coagulación. ¿Ves acá el coágulo? Al lado derecho,
Vemos la placa ateromática claramente y al costadito como un trombo, ¿no? Que no es más que un coágulo, ¿no? Pero que a la larga del postre, ¿qué hace? Estrecha, ¿qué cosa? Estrecha o disminuye el canal por la cual va a pasar la sangre, ¿no? Con el oxígeno y todo. Eso básicamente. Entonces, en la angina de pecho, llamémoslo así, interviene la presencia de placas ateromáticas en venas o arterias coronarias, ¿es cierto? Y eso impediría de que pase, ¿cierto? Libremente la sangre y, en este caso, pues, irrigue de oxígeno, irrigue de nutrientes al corazón. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, ¿no? Está claro, ¿no? Porque es un repaso más que todo de la. Sí, lo entendió, ¿no? Profesor, ¿por qué se ve más afectado en el sistólico? Perdón. ¿Por qué se ve más afectado en el sistólico? Ya, ¿por qué? Porque en este caso, acuérdense que la presión sistólica tiene que ver con el funcionamiento del corazón. Y si el problema coronario, en este caso por la presencia de ateromas, tiene que ver con una vena o arteria que se encuentra en el corazón, tiene que ver con problemas del corazón. Y recuerden que en la presión sanguínea había dos tipos de presión. Una presión sistólica, que tiene que ver netamente con la presión que ejerce el corazón al momento que bombea la sangre a la periferia, ¿correcto? Y en este caso, si se ve alterado, se ve aumentado o disminuido, tiene que ver con un problema cardiovascular. En cambio, cuando la presión, la segunda, cuando hacemos la medición de la presión arterial, la presión diastólica, está aumentada o disminuida, esa tiene que ver más que todo con aquellos vasos sanguíneos, pero que se encuentren fuera del corazón, en la periferia. ¿Correcto? No sé si me dejé explicar o me dejé entender, perdón. Sí, profesor, gracias. No, sí, está bien, gracias. Profesor, disculpe, una pregunta. Sí. Respecto al tema de angina de pecho, o sea, en las placas ateromáticas, ¿es así? Siempre vamos a encontrar un tumor, o diré un coágulo, disculpe. No necesariamente, no en todos los casos. No en todos los casos. Y mañana, por ejemplo, vamos a ver cuando una placa ateromática arrastra o jala, digamos, un coágulo o un trombo, ahí va a haber en trata diaria otro, porque cuando hay coágulo o trombo conjuntamente con los ateromas, ahí es donde se dan los infartos. Y también se da cuando está muy cercano a estas pequeñas plaquitas o ateromas o coágulos o trombos, pasan de una vena, una arteria periférica y pueden llegar al cerebro, podría ocurrir un accidente cerebrovascular. ¿Correcto? Ahí está la explicación. No siempre, pero digamos que si la persona es de edad, no hace ejercicio, tiene mala dieta, la probabilidad de hacer placas ateromáticas con trombosis o trombos, ¿no?, va a desencadenar, primero, el aviso es la angina. Lo segundo, ¿qué cosa es? El infarto. ¿No es cierto? Ahora, del infarto puedes salir vivo siempre y cuando el corazón no sea afectado de gran medida en zonas que son vitales, ¿no? Pero si el corazón, ya es una persona mayor, y el trombo o el ateroma ha afectado una zona muy importante del corazón, ahí viene el tema de hacer un bypass coronario o una operación a cirugía abierta, ¿no? ¿Para qué? Para, primero, abrir nuevamente ese vaso sanguíneo o hacer un bypass, es decir, un puente para que nuevamente se irrigue la zona y se recupere, ¿no? O en el peor de los casos te muere. Ojo con eso. Bien. En este caso, los fármacos antianginosos
mejoran el equilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno. Fíjense ustedes. Entonces, los fármacos antianginosos mejoran el equilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno. En todo caso, ¿qué pasaría si se estrecha, ¿no? Si se disminuye el calibre o el lumen por donde va a pasar la sangre de un vaso sanguíneo? ¿Qué necesitaría yo hacer para restaurar el flujo sanguíneo? ¿O qué tendría que hacer yo? Podrías mejorar la alimentación, actividad física o No, también no, tomar pero como fármaco en ese momento, como fármaco, los o como fisiología. anticoagulantes. Ya, ok, puede ser, pero también me convendría que si por A se encuentra un poco estrecha el vaso sanguíneo, no me convendría dilatarlo para que Los vasodilatadores. Claro, por eso. Por eso es que en el caso de angina de pecho, como está llegando poco oxígeno, ¿qué me convendría? Aumentar que ingrese más flujo sanguíneo, ¿sí? Es decir, aumentar el gasto cardíaco. Y si quiero aumentar el gasto cardíaco, claro está, tendría que, ¿qué cosa? Ampliar el lumen del vaso sanguíneo. Tendría que dilatar el vaso sanguíneo. Y es por eso que en el caso de angina, los fármacos antianginosos, ¿qué son? Básicamente, dilatación, ¿no? Mejoran la dilatación o son vasodilatadores. Específicamente, ¿dónde? Los vasos coronarios, es decir, los vasos sanguíneos que irrigan al corazón. ¿Estamos? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Está difícil? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesor. Muchas gracias. Entonces, para, digamos, mejorar esa demanda o mejorar ese aumento en la irrigación sanguínea, ¿no es cierto? Vamos a tener fármacos como, por ejemplo, este mononitrato de isosorbide, el cual es un fármaco que aumenta o es un vasodilatador, ¿correcto? Otro fármaco que ayuda en este caso a dilatar los vasos sanguíneos son los beta bloqueadores. Y otro grupo son los calcio antagonistas, ¿no? Que también, en este caso, ayudan a aumentar el latido cardíaco y además, en algunos casos, a nivel sanguíneo, ayuda a ampliar el lumen del mismo. Básicamente los nitratos, liberan ¿qué cosa? Óxido nítrico, que lo que hace es transformar GTP en GMP cíclico, ¿no es cierto? Y que este GMP cíclico, que produzca vasodilatación. En realidad el óxido nítrico está documentado que produce vasodilatación, ¿no? Forman óxido nítrico, son el nitrógeno, son vasodilatadores y la diana es la guanil ciclasa. Acá lo importante es que los nitratos, finalmente lo que producen, ¿qué cosa es? Vasodilatación, ¿no? ¿Sí? Y uno de los fármacos que están en el mercado, por ejemplo, son los parches de dinitrato de isosorbide, otro es el trinitrato de glicerilo, y otro es la nitroglicerina que se usa en la UCI, ¿no? Que viene en ampollas, ¿no? Aquí hay una presentación antigua de un nitrito antiguo, que es el nitrito de amilo, ¿eh? Fármaco muy antiguo, ya no se usa. Mientras que los beta bloqueadores son fármacos, ¿no es cierto?, los cuales actúan en este caso como el corazón ya no va a tener un ritmo cardíaco muy rápido, o sea, va a disminuir su ritmo cardíaco, por eso beta. O sea, los receptores beta, al unirse con sus agonistas
lo que va a hacer es aumentar el latido cardíaco. Pero si uso un beta bloqueador, uno que bloquea el receptor beta, ya va a aumentar, va a disminuir ¿qué cosa? La presión cardíaca y por ende la frecuencia cardíaca. Al disminuir la frecuencia y la presión cardiovascular, ¿qué pasa con la demanda de oxígeno? Va a disminuir también, ¿cierto? Y por otro lado, cuando son antagonistas beta bloqueantes, correcto, en algunos casos, ¿no? Van a producir también un efecto a nivel vascular. Va a aumentar en este caso el flujo de las arterias coronarias, ¿cierto? Para el caso de los fármacos beta bloqueadores, acá tengo en este caso una pequeña clasificación. Aquellos que, por ejemplo, aumentan la producción de óxido nítrico, tenemos el celiprolol, el nebivolol, el carteolol, el bopindolol y el nipradilol, ¿no? Estos, el otro grupo que son agonistas, de ahí cambia la cosa, de receptores beta 2, es celiprolol, cardiolol y bopindolol, pero eso no se usa mucho en Perú. Otro grupo que son antagonistas de los receptores alfa 1, tenemos a todo este grupo, ¿no? Desde carvedilol hasta la betalol. El bloqueo de la penetración de calcio, hay otro grupo, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque va a disminuir la demanda de oxígeno, al disminuir la fuerza constante del corazón. Tenemos carvedilol, betazolol y bepandolol. Para efectos del examen, jóvenes, a mí lo que me interesa es que a partir de un fármaco que yo sé dónde actúa, puede explicar los fenómenos que, aparte del mecanismo de acción, cómo eso se traduce en mejoras fisiológicas, ¿no? Como estamos explicando, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Al margen de que te aprendas quién es cada uno y por qué. A mí lo que me interesa es esto de acá, ¿no? Este equilibrio, ¿no? Si yo sé que una angina me evita que llegue sangre de manera adecuada, pues los fármacos antianginosos me van a mejorar el aporte de oxígeno, la demanda de oxígeno, y por ende, por mecanismo de dilatación de los vasos coronarios, ¿cierto? Por otro, por la liberación de óxido nítrico, que también produce vasodilatación, ¿cierto? Por algunos agonistas, antagonistas beta, adrenérgicos, los cuales ayudan también a la dilatación o la disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y por ende la disminución de la demanda de oxígeno, ¿no? Entonces, eso a mí me interesa, esa figura. Bueno, y como dijimos, ¿no? Aquellos que son calcio antagonistas, o sea, que evitan que le ingrese el calcio y por tanto disminuya en este caso, la contracción, pues, ¿por qué es importante en el caso de antianginosos? Porque hay una disminución en la demanda de oxígeno, por lo tanto ya vas a controlar, ¿qué cosa? La angina, ¿no? Va a haber una disminución de la frecuencia y presión y un aumento del flujo arterial coronario. Y miren, hay un fármaco que es un calcio antagonista, ¿no? Y que se da de manera sublingual. ¿Cuál cree que sea? ¿Bisoprolol? ¿Alguien sabe? No. No, exactamente no sé. Bueno, si bien es cierto, está el isosorbide, que se pone sublingual, no se han escuchado, pueden buscarlo. Isosorbide sublingual, porque recuerden que en ese caso, con el sublingual, se va a liberar óxido nítrico, va a aumentar GMP cíclico y esto va a producir una vasodilatación, ¿no es cierto?, de las arterias coronarias, aumentando el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Pero en este caso, a nivel de los canales de calcio,
cuando disminuye, en este caso, la frecuencia y presión cardiovascular, ¿qué es lo que va a pasar? Y también actúan sobre las arterias coronarias, aumentando su flujo. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que el corazón, al disminuir su latido cardíaco, al disminuir su fuerza, su frecuencia y su presión, pues la demanda de oxígeno va a ser menor y por lo tanto, el flujo arterial va a ser mayor, por lo tanto, ese dolor que tiene por la angina de pecho, preinfarto, pues va a ser compensado. Por eso es que, vuelvo a repetir, el isosorbide sublingual es una de las medidas más rápidas cuando hay una angina de pecho. Ojo con eso. Lo otro es cuando, en este caso, quieras disminuir la demanda de oxígeno a través de la disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuando bloquean los canales de calcio. ¿Sí? Eso quiero que quede claro, ¿no? Esto es parte de la tarea de la semana 3, que es completar la tabla de farmacología, ¿no? Los fármacos antiarrítmicos y antianginosos. Completan la nitroglicerina, a qué grupo farmacológico pertenece y cuál es su iona molecular, ¿no? La lectura correspondiente, en este caso, y la bibliografía utilizada para el trabajo. Realmente ha sido una clase bastante dura, yo sé. En realidad la clase de fármacos cardiovasculares es un poco, no es que sea difícil, sino que hay mucho que recordar y mucho que aplicar. No sé si tienen preguntas de arritmia cardíaca. Cuando el corazón no tiene la fuerza suficiente para bombear el corazón, para bombear la sangre, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la sangre? ¿O qué pasa cuando el corazón late muy rápido? ¿Qué pasa en ambos casos? Tiende a aumentar la presión a nivel de los vasos sanguíneos periféricos, ¿no? Y al aumentar la presión de los vasos sanguíneos periféricos, ¿qué va a ocurrir? Parte del líquido o de la sangre, que el líquido que se encuentra en la sangre, va a pasar ¿a dónde? Va a pasar a los espacios intersticiales. ¿Y qué va a producir? Edema. ¿Recuerdan? Y ese edema es producto, vuelvo a decir, ¿de quién? De la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, ¿cómo corregimos el edema? ¿Recuerdan? Dando fármacos que ayuden a qué? A eliminar ese líquido que está de más, para compensar. Si yo hago diuresis, ¿disminuye la presión o no? ¿Que se encuentra en los vasos sanguíneos? Claro. Y al disminuir la presión, ¿qué pasa con el líquido que se encuentra a nivel intersticial? ¿A dónde regresa? Nuevamente a la parte de la sangre o líquido que forma parte de los vasos sanguíneos. Retorna nuevamente. Y en ese sentido, los edemas desaparecerían. No sé si me dejé explicar, me dejé entender. Sí, profesor, están relacionados. Claro, están relacionados, totalmente están relacionados, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más, por favor, para ya comenzar con los compañeros? Sí, Mari, te escuchamos. Profesor, no era relacionado exactamente al tema, sino quería saber si había tomado lista. No, hoy te voy a tomar el tema. Hoy te voy a tomar lista. Gracias. No que me acordaba, sino que sí sabía. Sino que no quiero cortar esta parte. Por eso no. Sí, imagínate, ¿no? Está bien. Gracias, mami, por hacerme acordar. Voy a pasar lista un ratito. Voy a pasar ambas listas, ¿ya? Ah, ya. Ok. Entonces me refiero que está viendo de las clases, digo en general. En sus clases en general no está faltando. Milagros Valentín. Presente, profesor. Buenas
la capacidad del organismo para regular los Y la niacina actúan algo de grasa, ya que facilita su disolución. Aceite o grasa que se encuentra en los peces o pescados para coagulación, ¿no? Que es cero. O sea, hoy día sí me limito. De repente escribí la respuesta en el chat, ¿no? Y yo voy dejando acá, voy colocando como que estoy notando la participación, ¿no? No tengo ningún problema en ese aspecto. Sí, tiene razón, a veces los tiempos son cortos y sí, a mí me gusta. Afecte a todos.